Una de las tristemente frases célebres de nuestro país es: ¿usted no sabe quién soy yo? Ahora, yo creo que quien recurre a esta frase es porque ni siquiera él mismo sabe quién es. Así que cuando una persona empieza a ganar dinero, fama o poder, parecería que quiere un trato preferencial, como que todas las personas tienen que rendirle pleitesía, porque se siente diferente, se siente especial. Parecería que entre nosotros hay un falso rey que busca honor, prestigio, reconocimiento y adulación. Sin embargo, solo existe un rey, y es nuestro Dios. Él es el único rey. La Escritura nos muestra que el orgullo es todo lo opuesto al deseo de Dios para nosotros, porque el orgullo pervierte el diseño original del Señor. Dios nos creó sin orgullo. Es el pecado el que lo ha traído. Ahora, este orgullo se manifiesta en algo que se llama el egoísmo, que es muy común en nuestra sociedad. Ahora, es muy interesante cómo el diccionario define la palabra egoísmo. Dice: se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. Esta es tal vez una de las tendencias más comunes en nuestra sociedad, una tendencia por estar preocupados solo en nosotros, por pensar solamente en nuestras necesidades. Y esto lo traemos desde niños, ¿no? Al principio, cuando éramos infantes, siempre el centro de atención éramos nosotros. Y la palabra que más repetíamos era mi carro, mi casa, mi papá, mi mamá, y todo es mío. Y parecería que muchos mantienen esa misma actitud todo el tiempo, porque hay una inclinación de mirarnos a nosotros mismos. Y parecería que ella está presente en toda la vida, aun cuando llegamos a la vida cristiana. Porque entonces, claro, buscamos un Dios que satisfaga nuestros caprichos, buscamos una iglesia que responda a nuestras demandas, que sea como nosotros queremos. Entonces buscamos un pastor que nos sirva y leemos la Biblia para encontrar las promesas que se acomoden a nuestros deseos o a nuestros anhelos. Así que parecería que el egoísmo es una de las características predominantes en la sociedad como en la iglesia también. Y creo que es ahí donde el apóstol Pablo quiere apuntar. Estamos estudiando la carta a los Filipenses y hoy vamos a mirar el capítulo 2, porque es una carta maravillosa que nos enseña el verdadero antídoto contra el egoísmo. Así que la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el antídoto contra el egoísmo? Y el antídoto es la humildad. Es la humildad la que se contrapone a ese mundo egoísta. Ahora uno pensaría que sería la generosidad, pero ¿por qué la humildad? Sabes, comúnmente hay dos errores con respecto a la humildad. La primera es que creemos que ser humilde es sinónimo de pobreza, que una persona entre más pobre es más humilde, y eso no tiene nada que ver. La humildad no tiene nada que ver con lo que yo tengo. Entonces, no quiere decir que porque yo tengo una casa muy pobre significa que soy humilde, o porque tengo un auto viejo o una ropa desgastada, entonces una ropa humilde. Sin embargo, la humildad no tiene nada que ver con eso. Yo he conocido personas muy pobres con un orgullo impresionante y gente con mucho dinero, pero con un corazón humilde. Entonces, la humildad no está en lo que se tiene, la humildad está en el carácter. Ahora hay otro tipo de falsa humildad y es la humildad religiosa. Esta humildad en la cual la gente está orgullosa de ser humilde. Y entonces son personas que usan la Biblia y usan la ley y usan su falsa espiritualidad para mostrar lo humildes que son. Y generalmente humillan a los demás. Como recuerdan el fariseo que decía: Señor, gracias porque yo no soy como ese publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy tan pecador como esta persona. Y esa es una falsa humildad. Así que el apóstol Pablo en este capítulo nos va a definir qué significa ser humilde. Y para eso quiero que empecemos a leerlo. Hay capítulo 2, verso 1, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Oye, este pasaje empieza con un condicional sí, y en la traducción que tenemos solo está una vez, pero en el original está 4 veces la palabra sí, al punto que dice: si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, 4 veces está la palabra sí, y lo que nos enseña es que la humildad empieza cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, cuando yo entro en relación con Él y dependencia de Él. Entonces, humildad en primer lugar es el reconocimiento de la necesidad de Dios en mi vida. Por eso aquí la humildad empieza con este aspecto vertical. Quiere decir esto en relación con Dios. Una persona humilde es aquella que reconoce que necesita el amor, la misericordia, la gracia, el consuelo de Dios para su vida. Que entiende, como dijo Jesús, que separado de Él nada podemos hacer. Y para eso se necesita humildad, para reconocer mi dependencia de Dios, para reconocer que yo vivo por la misericordia de Dios, que yo no estoy aquí por obras, sino por gracia. Es por gracia que he sido salvo, es por gracia que he sido restaurado, es por gracia de Dios que soy parte de la iglesia, que soy parte de su pueblo, que soy su hijo. Es por el amor de Dios, es por esa misericordia que nos ha permitido ser hijos de Dios.
Así que para vivir la humildad necesito experimentar la presencia de Dios, tener una relación con Dios. Por eso dice, sí hay una consolación en Cristo, sí sienten algún estímulo en su unión con Cristo, o sea, debo estar unido a Él. La humildad no es algo que yo produzco. Ya saben, por naturaleza yo voy a producir orgullo, por naturaleza yo voy a producir egoísmo. Es la relación con Cristo, es mi comunión con Él que viene a formar en mi vida el carácter de Cristo. No es suficiente saber que existe un Dios, debemos tener una relación con Él. Y por eso, crecer en humildad es crecer en relación con Dios, es crecer en dependencia de Dios, es crecer en la conciencia de quién es Dios para mí. Este es el fundamento de la humildad, saber que dependemos de Dios y reconocer que necesitamos totalmente de Él, que dependemos de su gracia, dependemos de su amor, dependemos de su misericordia. Ahora, pero esta relación con Cristo nos lleva también a un compromiso. Y por eso este condicional no solamente nos invita a mantener una relación con Cristo, sino también a que esa relación se manifieste. Por eso dice, si hemos experimentado ese amor, ese consuelo, dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Así que la humildad se refleja en primer lugar en mi dependencia de Dios, mi relación con Él, pero en segundo lugar en mi relación con mis hermanos, en la búsqueda de la unidad. ¿Por qué? Porque el egoísmo me aparta, me hace pensar solo en mí, en mis necesidades, en usar a los demás para mi beneficio personal. Sin embargo, la humildad me ayuda a entender que así como necesito de Dios, también necesito a mi hermano. Mire lo que dice el verso 3, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. ¡Wow! Y aquí el apóstol Pablo, mire cómo contrasta las dos palabras. Por un lado está el egoísmo de esta sociedad, donde todas las cosas se buscan para satisfacer el bien personal. Y el Señor dice, en vez del egoísmo, practiquen la humildad. Y ven la relación, el antídoto para el egoísmo es la humildad. ¿Y cómo se manifiesta esta humildad? Dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, lo que está diciendo es que una persona humilde es aquella en primer lugar que reconoce su necesidad de Dios, pero en segundo lugar que valora a su hermano, que lo ve como algo necesario en su vida y le da la importancia y le da el mérito que tiene. Estamos en un mundo donde solo buscamos el reconocimiento personal. Nos encanta es hablar de nosotros mismos, que nos miren a nosotros, ser el centro de atención. Pero la verdadera humildad es cuando yo valoro a mi hermano, cuando entiendo su importancia. Y por eso la humildad me lleva a valorar las personas que están a mi alrededor, a estimarlas. Aún el apóstol lo pone diciendo como superiores a ti mismo. Y sigue diciendo el verso 4, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¡Wow! Entonces no solamente es ver la importancia de mi hermano, sino también velar por él. Y aquí la humildad me lleva a ese compromiso que yo debo tener por mi hermano. Entonces, ¿cómo definimos la humildad? Primero, reconocer mi necesidad de Dios. Segundo, darle valor a mi hermano. Y en tercer lugar, velar por él. En esto es donde se manifiesta la humildad, cuando yo velo por las personas que están a mi alrededor. Sabes, estamos en un mundo donde solo velamos por nosotros. Nuestras oraciones son centradas en nuestras peticiones. Y nuestro pensamiento es como el de Caín, cuando le dijo al Señor, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y la respuesta ahí implícita es sí, somos guardas de nuestro hermano. Una persona humilde entiende su responsabilidad por su hermano. No está diciendo, ay, mire, no volvió a conectarse, ¿qué le habrá pasado? No, una persona humilde lo busca, le dice, ¿qué pasó contigo? Estoy velando por ti, estoy orando por ti. Sin embargo, hoy el gran problema de la iglesia es que es una iglesia que es egoísta, que todo el tiempo está pensando en sí misma, en que ella esté bien, y poco nos preocupamos los unos por los otros. Yo sé que en estos días es difícil el tema de congregarnos, de reunirnos, de abrazarnos, de expresar el amor fraternal. Sin embargo, qué bueno que velemos los unos por los otros. En este momento es cuando más hace falta estar unidos, estar ahí pendientes, una llamada, así sea un pequeño mensaje, pero estar pendientes los unos de los otros. Y aunque estemos lejos físicamente, que podamos estar unidos en amor, unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo corazón. Esa es la verdadera humildad. Es lo que el Señor nos está invitando. Ahora, seguidamente el apóstol Pablo coloca el ejemplo de Jesús. Y por eso mire cómo lo dice el verso 5. La actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. ¡Wow! Él es el modelo a seguir. Una persona humilde es aquella que sigue las pisadas de Jesús. Una persona humilde es aquella que mira a Jesús como modelo de su vida, como el camino que debe seguir. Ahora, la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, que en esta versión es traducido como actitud, realmente en griego es froneo. Y froneo tiene
tiene que ver con manera de pensar, es más, traduce literalmente mente. Así que uno podría traducirlo: tenga la misma mente de Cristo, o tenga la misma manera de pensar de Cristo, tengan el mismo pensamiento. Entonces, una persona humilde es aquella que piensa como Cristo. ¿Y cómo fue el pensamiento de Cristo? Mire lo que dice el verso 6, dice: ¿quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? O sea, lo que el apóstol Pablo quiere decir es que Jesús no sacó provecho de sus atributos divinos para sacar ventaja, para buscar reconocimiento propio. Y esto es todo lo contrario al egoísmo o al orgullo. ¿Qué es el egoísmo? Es tomar de lo de los demás para buscar el beneficio propio. Y entonces eso nos lleva al orgullo, a sentirnos superiores que los demás. Ahora, mire, no sé a qué le recuerda esto, el hecho de tomar, aferrarse a algo. Y la imagen que aquí Jesús está contraponiendo es la imagen del mismo Adán, del primer hombre, la primera mujer. Recuerden, ellos tomaron la fruta que el Señor les dijo que no tomaran. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser iguales a Dios, de alcanzar el conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan? Eso fue lo que les propuso Satanás. Coman de esa fruta y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues aquí Jesús hace todo lo contrario. Siendo Dios, no tomó el ser igual, no tomó el hecho de tener esos atributos divinos para sacar ventaja, para buscar provecho personal. Y esto es lo maravilloso. ¡Qué lección de vida! Entonces, un hombre quería tomar algo para ser como Dios. Y aquí Jesús nos muestra cuál debe ser la actitud de humildad. Una persona que no toma sus privilegios para sacar ventaja, para buscar satisfacer sus propias necesidades. ¡Qué ejemplo tan maravilloso! Porque Jesús nos enseña que así como Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que compartió su vida. Es más, el versículo 7 lo dice de una manera tan linda. Dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Mire, literalmente, el versículo 7 de se rebajó voluntariamente dice se vació de sí mismo. Aquí el verbo en griego es kenun, que quiere decir literalmente vaciar. O sea, el Señor se vació de sí mismo para entregarse por nosotros, para darnos de su amor. No se reservó nada para sí mismo, sino que sencillamente lo entregó todo por nosotros. Se entregó totalmente. Eso es humildad, vaciarnos. Humildad es entregarnos totalmente. Muchas veces nosotros tenemos el temor del dar porque siempre damos en lo que nos sobra. Recuerda que esta es la crítica que hace Jesús cuando ve a la gente ofrendar. Y le preguntan: Señor, ¿quién dio más? Y claro, los discípulos estaban mirando, eran los que traían tesoros, los que traían grandes sumas de dinero. Y Jesús, ¿qué les dice? Mire, eso dieron de lo que les sobraba. ¿Y a quién valora Jesús? Jesús valora a una viuda que da todo lo que tenía. Y es esa expresión: se vació de todo lo que tenía para entregarlo en adoración para Dios. Y esto es todo lo contrario al egoísmo. Porque en el egoísmo yo solo comparto lo que me sobra. Si alguien me pide, siempre le digo no tengo, pero no tengo es nada que me sobre. Porque sentimos que todo nos hace falta. Sentimos que no hemos alcanzado todo lo que queremos, que no hemos alcanzado todo lo que anhelamos. Y el Señor Jesús dice: ese no es el modelo de vida para un cristiano. Esa no es la manera de vivir un cristiano, que está buscando su propio bienestar, que está buscando su poder, su posición, que está buscando cada día crecer en prestigio, en honor, en altura, en privilegios. No, un verdadero cristiano es aquel que sigue a Cristo y así como Cristo se entrega totalmente por los demás. Jesús no reservó nada para sí mismo. Es más, derramó hasta su última gota de sangre. Dice la Biblia que se humilló, se hizo siervo y entregó toda su vida por nosotros, sin negarse nada, sin reservarse nada. Esa es la actitud de humildad que debemos tener cuando nos entregamos totalmente los unos por los otros, cuando nos ayudamos totalmente. Entonces no es entregar lo que te sobra, no es entregar lo que te queda, es darte totalmente. Esa debe ser la actitud. Pero nuestro mundo nos dice todo lo contrario: no sea bobo, acumula, guarda, acapara, piensa solo en ti, porque hay muchas cosas que tienes que conquistar y lograr. Y el Señor nos dice: no vivan ese desenfreno egoísta, sino vivan la humildad de Cristo, el cual se entregó totalmente por nosotros, aún hasta hacerse siervo. ¿Sabe la palabra aquí, siervos? Literalmente significa es esclavo. Y Jesús se hizo eso, se hizo esclavo por todos nosotros, por amor a nosotros. No porque Él lo necesitara. Él no necesitaba ser salvado. Él no necesitaba nada. Él es todopoderoso, es perfecto, es completo en sí mismo. Sin embargo, se entregó a sí mismo por amor a nosotros, para salvarnos. ¿Sabes? La gloria del hombre es su egoísmo, es su orgullo. Y la gloria que Dios quiere manifestar en nosotros es esa humildad, es ese mismo sentimiento de humillación, de entrega. Aquellos que hemos experimentado esa gracia de Dios, aquellos que hemos experimentado esa misericordia de Dios, ese amor de Dios, debe provocar en nosotros ese mismo ejemplo. Entonces Dios no murió en una cruz
para satisfacer nuestro egoísmo o nuestro orgullo. Muchos toman el texto que dice que el Señor se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos, diciendo, sí, el Señor se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Creo que ese no es el sentido de la palabra. Porque la riqueza que está hablando es la riqueza de su amor, de su salvación, de su perdón, de su misericordia. No la riqueza de los bienes materiales, no la riqueza de las posesiones, es la riqueza de su presencia. Él es el verdadero tesoro, Él es la verdadera promesa. Es reconocer que Él es nuestra herencia, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro todo. A eso nos está invitando. Él es la riqueza, pero también Él es nuestro modelo a seguir. Por eso dice, tengan la mente de Cristo, tengan la actitud de Cristo. Ese Jesús que no buscó el mejor palacio, vino en esa condición tan sencilla de buscar un pesebre, de vivir una vida no de ostentaciones, sino de humildad, de amor, llena de misericordia. Entonces humildad no es ni pobreza, ni es debilidad, todo lo contrario. Humildad es entregarse, humildad es darse por los demás, humildad es no reservarse nada para sí mismo, sino darnos totalmente los unos a los otros, velando los unos por los otros. La mayor gloria del cristiano no está en las riquezas, está en la cruz. Es ahí donde Jesús mostró su mayor gloria, en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Jesús vivió la humildad y aún la humillación para mostrarnos cuál es la mayor de las grandezas. Es cuando yo me humillo que soy exaltado. Por eso Jesús decía, quien quiera ser más grande tiene que ser siervo de todos. Y podríamos ver esto desde el sentido contrario. Cuando yo me exalto a mí mismo, soy humillado por Dios. Pero cuando yo me humillo, soy exaltado por Dios. Mire, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 verso 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Wow! Mire, la gloria del hombre es su orgullo, como les decía anteriormente, pero la gloria de Dios en el hombre es vivir en esa humildad de Cristo, es tener ese pensamiento de Cristo. Quien ha visto la gloria de Dios es aquel que se humilla para poder reflejarla al mundo que lo rodea. Y por eso dice el apóstol Pablo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo la reflejamos? Al ser transformados a su gloriosa imagen. Es cuando somos como Cristo en humildad, cuando somos como Cristo al humillarnos, al entregarnos los unos por los otros, que estamos reflejando la gloria de Dios a los que nos rodean. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que se presentaba a sí mismo, decía, Pablo, siervo de Jesucristo, porque él entendía que la grandeza del cristiano está en su servicio. La grandeza del cristiano está en sus títulos, en su poder espiritual, en su conocimiento, en su sabiduría. No, la grandeza del cristiano está en ser siervo, así como Cristo, en entregarse totalmente por aquellos que lo rodean, por aquellos que necesitan la gracia de Dios. Ahora el problema es que a veces como cristianos solo evangelizamos a aquellos que nos queden bien, a aquellos que nos tratan bien. Pero sabes, a veces Dios permite personas difíciles en tu vida. Esas personas que tal vez están cincelando tu orgullo. Son excelentes oportunidades para ver la gracia de Dios, para que les muestres a ellos el amor de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué hizo la humanidad? Rechazarlo, crucificarlo, azotarlo. Y Jesús en una cruz, en la imagen de alguien que está muriendo por personas que no merecen para nada ese amor de Dios. Sin embargo, Él lo hace por amor y aún así se entrega. Uno podría pensar que Jesús puede haber dicho, bueno, yo muero por ustedes si se portan bien, si me guardan respeto, si me colaboran, si me están apoyando. No, ¿qué es lo que estaba haciendo la gente? Burlándose, gritándole con odio, mostrando su desprecio ante Jesús. Y Él lo único que decía es, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la mayor muestra de amor. Por eso la verdadera gloria está ahí en la humillación. Está ahí en tener esa actitud de Jesús. No sigamos en este mundo egoísta, donde estamos buscando la gloria del hombre, donde queremos manifestar nuestro estatus, nuestra posición, nuestro conocimiento, nuestros logros, nuestros alcances, sino que tengamos la mente de Cristo, que reflejemos su gloria, que reflejemos su imagen, que la gente pueda ver en nosotros esa misma actitud que tuvo Jesús, que se entregó, que murió, que se hizo siervo por nosotros, mostrando así su amor y la gloria del Padre. Es esa luz que resplandece en medio de un mundo de oscuridad. Por eso el Señor nos está invitando a que le busquemos a Él, a que nos acerquemos a Él, a que vivamos la verdadera humildad. No la humildad de la pobreza, ni la humildad de la religiosidad para sentirme superior de los demás, sino la verdadera humildad, la humildad de Cristo, en la cual vivimos en dependencia de Dios.
reconociendo la necesidad de Él para nuestra vida, entendiendo que todo lo que tenemos es por gracia, no por mérito propio, sino por su amor y por su misericordia. En segundo lugar, dándole valor a nuestro hermano, reconociendo lo importante que Él es para nosotros. Y en tercer lugar, preocupándonos por Él, velando por Él. ¿Y qué es velar por Él? Como lo hizo Jesús, entregándose totalmente por todos nosotros, haciéndose a un siervo, muriendo en una cruz por nuestra salvación, por nuestro rescate. Esa es la humildad que el Señor nos está invitando a que desarrollemos. La verdadera humildad, la humildad de Cristo, en la cual no pensemos solo en nosotros, en nuestro beneficio, en nuestros intereses, en nuestros deseos, sino que podamos pensar en aquel que está necesitado. Ese es el deseo del corazón del Padre, que vivamos en humildad, que dejemos a un lado el egoísmo, que dejemos a un lado el egocentrismo y que reflejemos su humildad, que reflejemos su amor, que no compartamos de lo que nos sobra, sino que nos entreguemos totalmente. Sabes, cada vez que predico, cada vez que sirvo a alguien, no me reservo nada, porque he entendido que el llamado de Dios es entregarnos totalmente. Así que la invitación del Señor en esta mañana es a que nos entreguemos totalmente los unos por los otros, que nos cuidemos los unos a los otros, que tengamos un mismo sentir, que nos amemos los unos a los otros con el amor de Cristo. Por eso quiero invitarte que ahí donde está, cierre tus ojos y por un momento piensa en alguien que necesita de esa manifestación de Dios. Tal vez esa persona que te está tratando mal en tu trabajo, en tu familia, en el sector donde vives. Y dígale: Señor, ayúdame a mostrarle a Él tu amor, tu misericordia. Y en vez de quejarme por esta persona, Señor, ayúdame a mostrarle tu amor. Que así como tú lo hiciste por mí, aunque yo no lo merecía, aunque era rebelde, aún así, Señor, te acercaste, me rescataste, me redimiste. Señor, ayúdame a tener ese mismo corazón, esa misma actitud. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a dejar a un lado el egoísmo, porque tú no has venido sencillamente a tratar con mi egoísmo, sino a destruirlo, a destruir mi orgullo, a destruir todo aquello que me separa de ti, para que yo pueda reflejar tu gloria, para que yo pueda reflejar tu grandeza, para que yo pueda reflejar tu poder, porque aquel que se humilla es el que Dios exalta, es el que Dios pone en alto. Y por eso, Señor, nos entregamos a ti. Por eso venimos con un corazón humillado. Por eso venimos, Señor, con un corazón que se entrega a ti, Señor, que se rinde ante tus pies, que reconoce tu señorío y que deja a un lado su egoísmo, deja a un lado su prepotencia, deja a un lado su altivez. Hoy nos entregamos a ti, Señor, perdónanos. Borra de nuestra vida todo orgullo, quema toda hojarasca en nuestro corazón, quema todo sentimiento de arrogancia, quema todo sentimiento de egoísmo. En el nombre de Jesús, transfórmanos, Señor, moldéanos a tu imagen. Que podamos amarnos los unos a los otros, que podamos, Señor, valorarnos los unos a los otros, que podamos ser siervos los unos de los otros. Y es en la medida, Señor, que nos humillamos, que mostramos tu gloria y que cada día somos más como tú, transformados a tu imagen, transformados según tu carácter. Señor, enséñanos tu camino, enséñanos a vivir como tú. Tal vez esta palabra es muy fácil de hablar, pero tan difícil de vivir. ¿Y cuántas veces necesitamos reconocer que necesitamos depender de ti? Que en la humillación está la verdadera grandeza del cristiano. Que la grandeza de un cristiano no está en sus títulos, en su posición, sino está en ser como tú, en ser siervos como tú, en ser humildes como tú. Ayúdanos, Señor, y haz que en nuestra iglesia podamos reflejar tu humildad. Haz que en nuestra iglesia podamos reflejar tu carácter, tu voluntad perfecta. Y que cuando tú nos veas, puedas ver tu propósito, puedas ver un pueblo que se ama, una iglesia que se cuida mutuamente, una iglesia que es luz y reflejo de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.